Buenos días, buenos días. Llegó el moreno y no fue Tuntún que llegó, ¿Se acuerdan de ese? Tuntún, llegó el moreno. Buenos días, casi las 8 de la mañana, un poquito más tempranito el día de hoy, un poquito más tempranito el día de hoy. Bendecido, bendecido, la gente de Montecristi, la gente, óyeme, qué lindo en Montecristi. No me voy a cansar de decirlo. Qué lindo, qué bello es Montecristi. Te voy a dar la oportunidad para que compartas este en vivo con alguien en Montecristi, porque quiero decirle algo bien especial a mi gente de Montecristi. Ustedes viven en un pueblo hermoso, lleno de oportunidades. Explótenla o la va a explotar otro. Ojalá que sea yo. Señores, bendecido día. Qué rico es levantarse con la gente que de verdad lo aprecia a uno. Qué rico es levantarse con la gente que lo aprecia a uno. Y hasta con la gente que no lo aprecia. Porque imagínense. Es bueno hasta levantarse con la gente que no lo aprecia. Recuerde Jesús. Jesús tenía 2 discípulos que hacían lo que fueran por él. Uno lo negó 3 veces y otro lo entregó. ¿Me entienden? Usted va a estar rodeado de gente. Usted va a estar rodeado de gente que de verdad lo va a querer. Le va a dar su puesto. Lo va a poner a usted allá arriba, en un altar. Pero tenga cuidado porque esa misma gente, los que están más cerquita, son los que están acumulando leña atrás de ese altar para prenderlo en fuego a usted también. Tenga mucho cuidado. Yo quiero mucho al amigo, pero estoy más pendiente del enemigo. Quiero mucho al amigo, pero estoy más pendiente del enemigo. Y el enemigo, para poder ser enemigo tuyo, primero tuvo que ser ¿qué? Felicidades a Basilia Ovalle, que está de cumpleaños. Déjame soplártela desde aquí, las velitas. Ya. Ya le soplamos la velita a Basilia, mi amor. Felicidades en tu día. El enemigo, para llegar a ser enemigo, primero tuvo que haber sido ¿qué? Tuvo que haber sido amigo tuyo. Es imposible que una persona sea enemigo tuyo si nunca ha sido tu amigo, si nunca te ha conocido. Es imposible que una persona te traicione si nunca ha sido tu amigo. Para que haya una traición, primero tiene que ser tu amigo. ¿Me copiaste? Para que haya una traición, para que alguien te traicione, primero tiene que ser tu amigo. Porque un desconocido no te puede traicionar. Entonces, las traiciones, las enemistades siempre van a venir de adentro. Amigos, familiares, conocidos. Siempre va a venir de adentro. Hay que escribir en un libro, así mismo. Entonces, queridos, miren, hoy nos levantamos 14 de junio. Y yo me pregunto, temprano por la mañana, ¿qué yo voy a hacer diferente hoy para obtener resultados diferentes mañana? Siempre le digo eso a ustedes. Es lo mismo que yo me pregunto.
¿Qué estoy haciendo hoy para que mis resultados sean diferentes mañana? ¿Qué? Fui, me tomé medio litro de ron, me bajé un whisky. ¿Qué hice? Gasté el pagaré del carro anoche con un muchacho, que era lunes y cumplía años Dayanara, tú sabes, cumpleaños, había que ir para allá. Me invitaron. Tú sabes que eso es obligatorio, una invitación a un cumpleaños. Yo no puedo faltar, porque yo no puedo ser esa persona que digan, ay, Raúl no vino. Qué creído. Pues lo siento mucho por mis amigos y por mis enemigos. Gracias, Numerología Princesa, mi amor. I love you. Ustedes saben que le pueden caer atrás Numerología Princesa, que es de la mía personal. Me tiene por allá un filete de pecado, según ella. Yo voy a buscar mi filete, princesa, ¿eh? Tú sabes. Señores, déjenme saber si se escucha, porque ahí llegaron los sordos ya. Ya llegan los sordos por ahí. La gente que llega tarde a trabajar. No, no. Te digo que trabajar conmigo es trabajar súper bien. La gente llega tarde a la hora que le da la gana. Yo estoy escuchando perfectamente todo. Y ahí está Numerología Princesa, señores. Síganmela, por favor. Gracias. Gracias por ese thank you que me enviaste ahí, mi amor. Se escucha todo bien. Es que me vienen a dañar el live. No escucho nada. Estoy yo metido en el tema y vienen a dañarme el live. No escucho nada. Pues vete a Facebook. Vete al otro canal de YouTube, porque aquí todo el mundo está escuchando. No escucho nada. ¿Qué hago? Padre amado, uno involucrado en el tema. No escucho nada. Involucrado en el tema uno. No escucho nada. Padre amado, ¿qué vamos a hacer? Bueno, después uno dice, Dayanara, entonces, ¿en qué habíamos quedado contigo? Yo no fui para la fiesta de cumpleaños de Dayanara. Ya Raúl es más creído, porque yo no fui a la fiesta de cumpleaños. Es más, yo hice un lío y dije, sí, voy a ir a la casa de Dayanara. Voy a coger un préstamo donde fulanito y me voy para allá. Y allá voy. ¿A qué te voy a bloquear? Y va en serio esta. Sigue distrayéndome. Y voy a la casa de fulanito, cojo un préstamo y llego donde Dayanara a celebrar con ella y estoy brincando y pasándola súper bien. Al otro día estoy endeudado, me duele la cabeza, borracho, con hambre, nada en la nevera, pelado. Yo pude haber asistido en el próximo cumpleaños o pude haberme juntado con ella el fin de semana cuando cobrara o hacer algo privado. ¿Tenía yo que hacer ese lío? No, pero yo decidí hacerlo. Besos, mi amor, besos. Stephanie Montero se me apareció en la casa porque ahora ella es emprendedora. Stephanie Montero le picó una vipa y ahora ella es emprendedora. Y se me apareció a la casa con 10 fajas Salomé. Ahí entró donde la jeva mía a enseñarle la faja porque ella no vino a verme a mí.
Ay, Raúl, ¿y tu jeva cómo está? Me dijeron que tú andas con alguien. Ah, pero yo tengo una fajita que te van a poner esa muchacha súper chévere. Y yo, Stephanie, estate quieta que te conozco, que tú andas en búsqueda de cuarto. No, es que yo estoy emprendiendo un negocio con 10 fajas. Tú vienes a aprovecharte de mi nobleza. Supiste que estoy saliendo con alguien, ya la quieres conocer, ¿verdad? Y ahora quieres conocerla, y ahora quieres saber esto y lo otro. Y enseñarle las fajas. Y viene Stephanie y le enseña las fajas a mi amiga. Y mi amiga le compra 4. Porque no le podía comprar una. Le compra 4. Ay, mi amor, mire qué rico están estas fajitas. Dale, negro, no sea así. Cómpreme 2. Yo pago 2. Usted págueme 2. Hay que divariar. Hay que confundir al enemigo. Hay que poner el acento y toda la vaina. Entonces, vengo yo de completo el pagaré de la casa y compro 2 fajas. La amiga viene y compra 2 y Stephanie se va muerta a la risa. Ay, hice 4 ventas. Ahora tengo yo un lío de 2 fajas. Porque qué necesidad había de comprar 2 fajas en esos momentos. No, 2, no, 4. 4 fajas que se van a meter de nuevo en ese armario. Se van a usar quizás una vez cada una. Se van a utilizar. Quizás una vez cada una se van a utilizar. Ahora esas 4 fajas ahí sembran en el armario. Porque usted lo que quiere es seguir comiendo. Porque ahora usted tiene faja para esconder. Ahora es que usted va a comer con G. No, pero es que yo tengo mi faja que me ponen, mire, y tienen paletilla aquí, paletilla allá, y tiene una barra de yeso. ¿Qué necesidad hay de estar gastando el dinerito, mi gente? Hay que buscar manera de ganar dinero, no gastarlo. Nos estamos enfrentando a lo que todos dicen podría ser la mayor recesión que se ha visto en la historia, por lo menos de nosotros, los que estamos vivos ahora. Y usted lo que quiere es gastar, beber, fumar. Los van a agarrar con los pantalones abajo a todos. Si usted no se está dando cuenta, ahorita se está dando una de las mayores oportunidades, dicen muchos, para invertir en Bitcoin e invertir en otras criptomonedas. Pero la vaina es que el que tiene su cuarto lo está gastando en romo y lo está gastando en otras cosas. Se rumora que en este momento es uno de los peores momentos para comprar casa. Sin embargo, los que se dedican a vender casa te dicen, no, este es el mejor momento. Pero todos los youtubers que se dedican a hacer análisis de mercado te están diciendo, esto va a ser una loquera. Las casas van a dar un bajón increíble. Entonces, no es creerle a Raúl Aragones o creerle a otra persona o al marciano o a quien sea. No es eso. Es informarte, educarte. Porque el futuro de tu familia depende de la educación que tú recibas ahora. De lo que tú pongas en esta cabecita ahora. Se van a joder. Usted se queja que no está haciendo dinero. Quéjese cuando ya usted no vea ni siquiera gente con dinero. Usted se queja porque no se sacó ayer con alguna de mis jugadas. Por favor, póngame ahí lo que se sacaron ayer.
Póngame ahí. Si usted se sacó conmigo, pónmelo ahí, por favor. Quiero ver si alguien se sacó conmigo. ¿Con qué jugada te sacaste? Póngamelo ahí. Si usted no se sacó ayer, preocúpese cuando usted no tenga ni siquiera para jugar. ¿Me entendió? Preocúpese cuando usted no tenga ni siquiera para jugar. ¿Con qué se sacaron? Póngamelo ahí. No me digan yo. Dígame con cuál se sacaron. Ok. 94, que esa fue la berenjena que le di. 34, 56, 96. Vamos allá. Faltaron más, digan más. 94, 94, 56. Ya. La gente de Anguila, no me deje de jugar Anguila hoy. La línea de Anguila. No me deje de jugar Anguila hoy. Quedan 2 días, queda hoy y mañana. ¿Cuántos premios se dieron ayer? ¿Cuántos premios se dieron ayer? Y no lo digo yo, lo dice la gente. Lo dice la gente. Esa es la diferencia. Cuando usted encuentra una persona dándose bombo y cuando otra persona se lo dice a usted. Raúl Aragones Ciano, yo le estoy dando seguimiento a las estrategias de jugada de Raúl, la 396, la 257, estrategia con tu fecha, diversas maneras de jugar la lotería nacional, Leisa, las internacionales, Anguila, Nueva York, etcétera. Más de 8 años siguiendo a Raúl Aragones, el más efectivo de todos los numerólogos que hay en todo el país, la región e internacionalmente. Estoy muy agradecido de que voy a estar compartiendo con una persona que ha demostrado ser un tremendo amigo. Voy a estar compartiendo con Víctor Sepúlveda, el ingeniero de los números, en un nuevo programa que vamos a estar dirigiendo para todos ustedes a las 9 de la noche, todos los días, en nuestro nuevo canal que se llama El Ingeniero versus el Pitbull. ¿Ok? Así se va a llamar nuestro nuevo canal, así se llama el nuevo canal. Y ese nuevo canal va a estar disponible para todos ustedes, donde vamos a estar tratando Anguila, Quiniela y Nacional. ¿Ok? Anguila, Quiniela y Nacional. Siempre agradecido por Dios, por todas las puertas que me abre, por la gente que confía en mí, por la gente que llega a mi puerta y que yo puedo aportar a su vida. ¿Ok? Y la gente que yo puedo ayudar aportando a su vida. ¿Cuál fue lo que di el domingo? Eso es la gente de Anguila. Si tú estás en el grupo, tú deberías saberlo. ¿Ok? Ese programa va a ser una bomba, así mismo. Nunca se ha visto. Déjame ponerlo de esta manera. Usted nunca ha visto una colaboración como la que vamos a hacer Víctor y yo. Más de 15 años de experiencia, mucho más de 15 años de experiencia entre los dos, puesta al servicio de ustedes. ¿Ok? Raúl, una pregunta. Si las casas bajan, ¿los materiales de construcción bajan también? Claro que no. O sea, si este país... No, ¿quién te dijo que va a bajar? No, los materiales no van a bajar para ningún lado. Es más, esperen que esos materiales se van a seguir disparando. Esperen que esos materiales se van a seguir disparando. Miren, a mí me hablaron de comprar un solar en Villamella, cerca de Villamella. El área me gusta, me gustó todo. Dije, deme 3 meses porque estoy un poquito cargado de muchas cosas que estoy haciendo. Deme 3 meses. A ver si le puedo juntar dinerito y comprarle el solar, ¿verdad? Si viene otra persona, véndaselo. Pero deme a mí por lo menos 3 meses para juntar ese dinero. Pues yo no soy millonario.
Yo no soy de todo, de esta gente que te va a una banca y te juega 10,000 pesos y de que sí, bueno, y se sacaron 3 millones, amén. Y te lo enseñan ahí todo, amén, perfecto. Yo no soy así. Yo soy una persona, yo soy un jugador y me considero que soy un buen jugador y es todo. Entonces, sé hacer dinero, sé cómo buscarme el dinero, eso sí, sé cómo buscarme el dinero. Eh, pero eh, le dije, no puedo ahorita pagarlo así. Pero me he puesto a pensar, si yo arreglo mi casa allá, le meto un jacuzzi, una piscina atrás, agrando la cocina, le hago otra habitación. Me puse yo a pensar, yo dije, pero eso es lo que yo necesito. Porque me sale más barato. El jacuzzi, hacer un jacuzzi atrás heavy, sale por lo menos, mínimo 600,000 pesos. Mínimo. Una vaina buena, no un tollo. Pagarle a un profesional para que lo venga a hacer. No ponerse usted a hacer un hoyo ahí para meterle cemento y vaina. No. Entonces yo me puse a hacer un plano. Yo mismo, esto lo hice yo. Me puse a hacer un plano más o menos de lo que yo quería. Yo dije, pero que no, ese es un casón que tenemos allá. Lo que pasa es que el ingeniero que la hizo la organizó mal, pero esto es un casón. Es un casón. La casa, esto ahorita se ve demasiado raya y vaina, pero eh, la casa, allá la casa la hicieron dentro de un cuadrado. Esto que está aquí es la casa, adentro de un cuadrado, ¿lo ven? Entonces yo dije, pero ven acá, si esto es la casa, aquí vamos, esta es la cocina la vamos a mover para acá. Vamos a abrir aquí, esto es un pasillo que hay aquí, vamos a, a hacer esto aquí, este pasillo, a cerrarlo, a ponerle techo y hacemos una habitación de servicio con área de lavado dentro de la casa. Hacemos la cocina con una isla aquí, pum, pum, aquí los muebles, la vaina, aquí una habitación principal con un walk-in closet y un baño privado. Aquí hay una habitación, aquí un baño, aquí hay otra habitación, y aquí el parqueo, aquí la marquesina, y aquí atrás la piscinita o el jacuzzi, la vaina. Yo espero un casón que tenemos. Lo que pasa es que están mal distribuidos. El espacio está mal distribuido. Hicieron un cuadrado dentro de un cuadrado. Es que estos arquitectos que habían antes eran ¿eh? Entonces está mal distribuido. Yo lo miré así. Ahora yo le llevo esto a un arquitecto de verdad. Y él me va a decir, no, Raúl, mira, esto es lo que hay que hacer. Sí, la cocina se puede hacer así, pero es mejor si la ponemos así. Entonces él me va a dar la idea de cómo se va a ver mejor. ¿Eh? Y ya, un casón. Entonces, yo le invierto, eh, no sé, 800,000, 1,000,000 de pesos más a esa casa. Y esa casa se trepa. Y esa casa se trepa. Sin embargo, yo voy y compro ahorita un terreno que sí, el terreno puede seguir cogiendo más valor, claro que sí. Quizá lo puedo negociar en el futuro. Pero la vaina es que para comprar los materiales, ¿cuánto se me va a ir para subir una casa? Hay que ponerse a pensar, ¿eh? Cuando viene a ver, conviene más comprando ya hecho. No sé. Ustedes déjenme saber. Ok, los que saben, déjenme saber. Señores, tengo una berenjena para hoy. Quiero saber quiénes de los que están aquí quieren mi berenjena. ¿Quiénes de los que están aquí quieren la berenjena?
Ay, señora, a mí me van a decir esto por esto. Dayanara es la primera que dice. Yo, ay, Dios mío, mira, hasta Octavio quiere la berenjena. Ay, Dios mío, Octavio, ahí va. Ahí va Octavio. Todo el mundo quiere la berenjena. Le vamos a dar berenjena a todo el mundo, no se apure. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Quiero que todos los que estén aquí, si son tan amables, compartan y dan like a este video. Cuando yo regrese, damos la berenjena. Vamos allá. Empiecen. $10,000 en vivo a final de este mes. 10,000 tululuces. Ay, qué buenos son. Qué bueno es agarrar $10,000 juntos. Usted sabe todo lo que yo haría con $10,000 juntos ahora mismo. Yo salgo de 1 o 2 líos. Recuerda darle like, suscribirte, activar las notificaciones. Y comparte con tus amistades. Estás viendo Entre Amigos con Raúl Aragones. Todos los días trato de venir aquí, compartir contigo positivismo, positividad. Ok, recordarte que vamos a estar en nuestro nuevo programa. Mi hermano, mi amigo Víctor Sepúlveda, el ingeniero de los números, y este servidor, Raúl Aragones, a.k.a. la línea, el pitbull de esta vaina, mami. A las 9:30 de la noche. Todos los días, antes de dormirte, para que tú escuches esta vocecita tan linda y sueñes conmigo. Pero qué bien se siente. Usted escuchar la voz de un hombre así como yo, diciéndole buenas noches, mi amor. Te amo. Dulces sueños. Te despertaré con el desayuno en la mañana. ¿A cuántas de ustedes la han despertado con desayuno? Mira, todo el mundo quiere ir. Berenjena, todo el mundo. Señores, la berenjena de hoy. Ay, Padre amado. Esa berenjena de hoy está. Esa berenjena de hoy está, mire. Quiero que sepan que era así de grande. Así de grande. Y cogí, la puse en la hornilla de la estufa y le di vuelta y vuelta. La tosté. Y le quité toda esa cacarita, y la tengo ahí ready. Ahumadita. Ese 27 no lo quieren soltar, Ediliana, mi amor, y el 72 había salido antes de ayer. Hay que estar pendiente, ¿ok? Porque están tirando muchos de los premios para la Florida. Bueno, con ese dije demasiado ahí. Entonces, queridos, esa berenjena está, miren, para chuparse los dedos. ¿Dónde lo puedo poner por aquí? Le dije que el 16 no me lo suelte. Ese 16 viene premio mayor. El 16 viene premio mayor. Pero esta berenjenita, mira, esta berenjena que yo le tengo a ustedes, ¿dónde se la pongo? Bueno, señores, la berenjena del día de hoy es el 05.
Tengo unas Toyotas por ahí. ¿Quieren la Toyota? Las Toyotas son buenas. Una Toyota quizá brega. Hay dos vainas que no pueden faltar en la casa de un pobre. Si no hay carne, no puede faltar ni berenjena ni Toyota. Pues el sustituto de la carne. Usted sabe lo rico que son las Toyotas. Usted no sabe lo que es una Toyota. ¿Quiénes saben lo que es una Toyota? Póngame, Raúl, yo sé lo que es una Toyota. Claro que sí. Ey, la Toyota no sabe a nada. Diablo, es que esta mujer viene a dañármelo en vivo mío. Pero Dios mío, cuánta negatividad. Ni siquiera la Toyota te gusta. Padre amado, ilumine a esa niña. Le voy a dar una bloqueada de este canal. Toda una negatividad. No hay nada positivo con ella. Nada positivo. Todo negativo. Padre amado. Erdis me dice que ella sabe lo que es una Toyota. Con huevo, claro. Es que eso hay que guisarlo, hay que darle sabor con algo, señores. Hay que darle sabor con algo. Eso no es así por así. Hay que darle sabor con algo. Mira Isoli ahí. Isoli, ¿te sacaste ayer? Dime, ¿qué hiciste ayer? ¿Te sacaste? Isoli se ganó una membresía gratis. No te apures, que esos premios vienen. Salieron en la anguila de la noche, salieron los jodidos. No, hermano. A mí me dio un dolor de estómago, me dio de todo, porque salió palé y todo en la anguila de la noche. Palé y todo salió en la anguila de la noche y yo no jugué. Jugué el ticket, se lo mandé. Bueno, yo se lo dije a ustedes, solamente juego la primera y la segunda anguila. Ahí está el ticket que yo le mandé al grupo. Lo tenía de 150 pesos directo y el palé de 50 pesos. Pero salieron al revés. Anyways, seguimos positivo. Te sacaste 2 palés. Muy bien por ti. Y Soli, ya te voy a sacar del grupo, ya está bueno. Ya está bueno. Descarada. Te sacaste 2 palés y a mí ni siquiera me ha llamado para decirme gracias. Diablo. Y entró gratis. Pero Dios mío. Señor, me lo quita a mí para dárselo a ella 2 veces. 2 veces. Padre. Ay, no sea así. No sea así, por Dios, Señor. ¿Qué es esto? Bueno, ahí está la app para jugar. Ligué, y me va a decir cuánto ganaste también, abusadora. Ya no diga más que el diablito se me va a meter. Mira quién viene por ahí. Mira quién viene por ahí. Cóbrale. ¿Cómo? ¿Qué? Cóbrale. De verdad. Le cobramos. Diablito, le cobramos. Sí, cóbrale, que ella estaba haciendo sola. Ese PLDista. Usted no ve que desde la come solo. Ay. El diablito, viene el diablito por aquí. Oye, te vamos a cobrar. Otra vez trílogo soy yo aquí. Esta vaina. Dime, ¿qué tú piensas? Le vamos a cobrar a una desgracia. Mira, tiene que gozarte. Tiene que se sacó 14,000. Se sacó 14,000. Esa es y no llamó ni va a dar los buenos días. Ay. Bueno, señores, mire, todo el que quiera
Le di la berenjena. Todo el que quiera, felicidades, mi amor, ¿ok? Todo el que quiera las tallotitas que tengo guardadas ahí. Todo el que quiera esta tallota, ¿eh? Todo el que quiera esa tallotita que tengo guardadita por ahí. Lo único que tiene que hacer es tirarme ahora mismo ese número. 908-220-4310. Todo el que quiera esas tallotitas, le va a llegar un mensaje. Hay un enlace ahí que usted puede hablar con mi asistente si le interesa, pues, entrar a mi grupo VIP. Puede hablar con mi asistente ahí mismo. Dura un mes. El mismo día que empieza, si empieza día 14, termina día 14. ¿Ok? Y debajo está el enlace para ver la jugada con las tallotas. ¿Ok? ¡Wow! Como me está tirando todo el mundo ya. Debajo está la jugada. Está el enlace para la jugada donde usted va a ver las tallotas que están ahí junto con la berenjena. Ok, bien rica toda. La seleccioné especialmente para ustedes porque quiero que tengan buenos resultados en el día de hoy. Esperando que Dios me lo bendiga a todos mucho, mucho. Yo ahora me voy a trabajar, señores. Gracias a Dios tengo mucho, mucho, mucho trabajo por todos los lados. Dios me ha bendecido grande e inmensamente. No puedo agradecerle más a Dios, porque es que es demasiado lo que está haciendo conmigo. Es demasiado todo lo que está haciendo conmigo. Estoy trabajando con una nueva aplicación para hacer envíos. La gente me pregunta, Raúl, tú haces envíos, pero ¿cómo es que tú haces los envíos? Miren los envíos ahí. Yo selecciono el envío que yo quiero y para dónde yo quiero ir. ¿Ok? Son envíos de Home Depot y un montón de tiendas más. Mayormente Home Depot. ¿Ok? Trabajo con esa aplicación. Trabajo también con otra aplicación que tengo contratos con los hoteles. Gracias a Katia que me ayudó a entrar en eso. Para hacer recogida en hoteles. Tengo todo lleno, gracias a Dios. Gracias a Dios, todo lleno. Trabajo, trabajo y trabajo. Cada recogida ahí, puro trabajo, trabajo y trabajo. Le he hablado a otras personas sobre esto, pero ya no hablo más, porque yo he descubierto que el dominicano simplemente usted no tiene que hablarle de nada. Lo vean a usted subir y cuando lo vean subir que digan, ¿y cómo tú hiciste eso? ¿Por qué no me dijiste? No, es que tuviste cuando yo empecé, pero como yo no estaba coronando, no me hiciste caso. Como yo no estaba coronando en ese momento, no me hiciste caso. Y te quedaste a ver si yo lo iba a lograr. Te quedaste a ver si yo lo iba a lograr. Y lo logré. Mi último retiro ayer, 35,000 pesos. Si se fijan, estoy generando en la aplicación. Las últimas 3 semanas he generado 30,000, 30,000, 35,000. Miren eso. Miren eso. 6,5. Ese día retiré 30,000. 6,13 retiré 30,000. 6,2 retiré 30,000. 5,26 retiré 20. 5,21 retiré 20. 5,11 retiré 10. Ya me lo sé de memoria. ¿Y cómo se hace, Raúl? Paga. Cobro $200 por enseñarte. Paga. Paga. Todo el mundo quiere el resultado. Nadie quiere el proceso. Paga y se te enseña. Es por todos los lados, gracias a Dios. No me llamen, me tienen que escribir. Ok, ahí pasan a hablar con mi asistente.
Por todos los lados, gracias a Dios, estoy trabajando. Uber, Lyft. Claro, yo hago Uber, hago Lyft. Yo hago todo lo que me deje dinero. Todo lo que me deje dinero. Todo lo que me deje dinero, lo hago. Porque cada vez que yo refiero gente, nuevo conductor a Uber, Uber también me paga. Yo soy reclutador, señores. Mira, Uber me está atacando de que para que me meta un Tesla, no caigan en ese gancho. Son como $330 que tiene que pagar semanal. Cuidado si caen en eso. Dios mío. Esa gente son herdiachos. Oye, esa gente lo que quiere cruzar todo el mundo, ya ustedes saben. Quiero verme en mi casa, en un jacuzzi. Por eso estoy trabajando tan duro, señores. Por eso estoy trabajando tan duro. Quiero verme en mi casa sentado allá en Santo Domingo una temporada completa. Una temporada completa. Estar allá en República Dominicana. En un jacuzzi, tranquilo, trabajando. Si Dios quiere poner una oficina ahí en la casa. Que eso es otra cosa que tengo planeado. Poner una oficina en la casa y tener una área para enseñar, dar clases allá en República Dominicana. Porque hay mucha gente que necesita aprender a hacer dinero. Recuérdese que antes de irse por aquí, por favor, denle like, comparta el video para que venga a recoger esa berenjena. Raúl, necesito pagar 15,000 pesos. Dame una berenjena buena. Bueno, mi amor. Luz de los números, ¿cómo tú estás? Ese 05 está bueno. Yo se lo dije ya. Bueno, ya ustedes saben. Voy a terminar aquí. Los que gusten me pueden tirar. Usted sabe que soy suyo. Ese número de teléfono de ustedes, tienen ahí. Ustedes pueden hablar con mi asistente. Cualquier cosita, ella la va a orientar para que entre a la familia de nuestro querido grupo VIP que tenemos. ¿Cuántos días tenemos ya pegando? Dándose premios. Por favor, díganlo ustedes. No lo voy a decir yo. No lo quiero decir yo. Díganlo ustedes. Ya. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días llevamos? Digan ustedes, no yo. El grupo VIP. El grupo de los activos, que eso es gratis. ¿Cuántos días llevan? Y ustedes los que me están viendo también. Díganlo ustedes. El grupo de Anguila, ¿cuántas semanas se ha jugado la lotería de Anguila que se ha pegado? Porque recuerde que la única lotería que es diferente que yo doy es Anguila, que se da la Anguila a las 10 de la mañana y Anguila primera a la 1. ¿Ok? Se le da 4 números el sábado en la tarde. Desde el sábado ya empiezan a salir esos números. Entonces, domingo, lunes, martes y miércoles se juegan esos mismos números. En la primera Anguila, primero. No salieron, ok, se juegan en la segunda. Y eso es todo. De domingo a miércoles tenemos que tener por lo menos un número en primera. Desde el domingo estuvieron saliendo ya números en primera, pero en la lotería Anguila de las 6 y de la noche. Salió hasta un palé ayer, pero en la lotería de las 6 o de la noche. Yo paro las jugadas en la Anguila de la 1 de la tarde. Yo le digo, si usted quiere seguir jugando, hágalo, pero yo me controlo yo. Porque yo sé que tarde o temprano yo lo voy a agarrar y por eso me controlo. Si no lo agarro esta semana, lo agarro la próxima y recupero como quiera, pero no me aloco. Como quiera recupero. La matemática no se confunde, no tiene pérdida. No tiene pérdida la matemática. Ya lo saben. Bueno,
Mi gente bella, ya lo saben, ahí está. Tírenme 908-220-4310. Ahí van a recibir 2 enlaces. Un enlace para hablar con mi asistente si quieren pertenecer al VIP. Y el otro enlace para que vean la berenjena ahí que le puse junto con las tayotitas que también le puse, que están muy buenas esas tayotas. Las probé y están muy, muy buenas. ¿Ok? Así que Dios me lo bendiga a todos y nos vemos en el próximo video. Esto fue Entre Amigos con su pana La Línea, a.k.a. La Línea, Raúl Andrés Aragones Ciciano, el pitbull de esta vaina. Recuerda, dale like, compartir, suscribirte. El nuevo programa que tenemos para ustedes, Víctor Sepúlveda y este servidor, todos los días a las 9:30 de la noche. En nuestro nuevo canal, El Ingeniero versus el Pitbull. Busque lo que está en YouTube ya. Esto fue Entre Amigos con Raúl Andrés Aragones. Dios le bendiga a todos.